Bueno, buenas tardes, Ichiar. Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Ichiar García Sagarzazu. Ichiar, como su propio nombre indica, es de familia guipuzcoana, aunque ya naciste por circunstancias en Madrid, aunque has hecho mucha vida también en Guipúzcoa, sobre todo en Hondarribia, ¿verdad? Eso es. Estudió varias cosas. Nos vamos a quedar con empresariales y publicidad y relaciones públicas, porque ha trabajado en las dos cosas. Ha trabajado por una parte en seguros y por otra parte en agencias. La última época en agencias, ¿verdad? Estabas en Burson Marsteller cuando era pues, el proveedor de servicios de comunicación de BlaBlaCar, y de ahí has dado el paso a trabajar en el cliente en BlaBlaCar. Es Llevas... una agencia más, Nederman, pero sí. Muy bien. Y en BlaBlaCar, pues vamos a hablar sobre todo de BlaBlaCar hoy, porque normalmente entrevistamos más a emprendedores, pero me parecía interesante porque BlaBlaCar es un caso de emprendimiento muy claro. Es verdad que no es un emprendimiento vasco ni español, es un emprendimiento francés. Tampoco es que nos quede muy lejos, pero es una empresa pues bastante extendida en nuestros ámbitos, ¿no? Por diversas razones que me gustaría que analizáramos contigo, Itziar. Eh, ¿Por qué crees que BlaBlaCar ha tenido tanto éxito en España? España, de hecho, es el segundo mercado más relevante para BlaBlaCar. En BlaBlaCar estamos presentes en 22 países, la mayor parte de ellos en Europa, pero también en países pues, como India, Turquía, México, Brasil. Aún así, es cierto que nuestra mayor presencia está en Europa y que los dos países más relevantes son, en este orden, Francia y seguido España. Eh, Uh-huh. ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Y esto siempre lo digo y siento que suene poco humilde, pero por desgracia la idea de BlaBlaCar no fue mía. Creo que fue una muy buena idea. Adelantada a su tiempo, quiero decir, ahora BlaBlaCar en España ya lleva 12 años, en Francia un poquito más, también fue el segundo mercado que se lanzó en España. Pero pensemos que cuando se lanzó BlaBlaCar no existían smartphones, no existía todo lo que conocemos ahora mismo como redes de conexión, ¿no? Entonces fue una idea un poco avanzada a su tiempo que mejoraba algo que se había hecho toda la vida, que era compartir coche. Entonces se trataba de avanzar junto con la tecnología en algo que tenía todo el sentido, porque al final se trata de optimizar un recurso que va a viajar sí o sí y Uh-huh. que está claramente infrautilizado, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, todo encajó, la evolución tecnológica también ha encajado y es verdad que cada vez somos más conscientes de la necesidad imperiosa de optimizar todos esos recursos porque cada vez somos más conscientes de que la eficiencia es fundamental en el viaje para reducir nuestras emisiones, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que ha sido Uh-huh. una buena idea, bien desarrollada y que ha encajado muy bien en determinados contextos sociales que hemos tenido. Ajá. ¿A qué te refieres por contextos sociales, Itziar? Pues eso, sobre todo a una evolución de mentalidad hacia la eficiencia en nuestra movilidad, de una evolución tecnológica que ha acompañado el que a día de hoy, Uh-huh. por ejemplo, podamos tener algoritmos o mecanismos, tecnologías de inteligencia artificial que permitan que se conecten pequeñas localidades. Digamos Uh-huh. que hemos ido acompasados con esas necesidades y con esa transformación. Ajá. ¿Hay también alguna razón cultural específica española, cultural o no necesariamente cultural, puede ser a lo mejor legal, regulatoria, alguna cosa que afecte especialmente a que funcione mejor en España que pongamos en Alemania? Otro país fronterizo con Francia, digo. Bueno, en Alemania de hecho es curioso porque tienen mayor tradición en el sentido de había una plataforma, nunca sé decir bien el nombre porque no sé alemán, empezaba por Mietfahren algo, que llevaba haciendo algo similar a BlaBlaCar un tiempo antes y de hecho tiene una mayor tradición porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania ya se empieza a compartir coche de una forma bastante extensa. En España no es algo muy novedoso porque al final es algo que siempre se ha hecho, ya no solo haciendo autostop, digamos, sino en universidades, por ejemplo, siempre ha existido pues el típico corcho en el que te pones de acuerdo
para compartir coche y demás. En ese sentido cultural, España no era de los países que más destacaba, pero sí que no era algo que sonara raro o que resaltara demasiado. Y al final BlaBlaCar lo que hace es poner una capa tecnológica muy basada en la confianza a eso que ya se hacía. ¿Qué ha podido potenciarlo especialmente en España? En términos de regulación no hemos sido especialmente pioneros, de hecho estamos esperando, parece todo apunta a que el martes que viene verá la luz la nueva ley de movilidad sostenible y ahí parece que sí que habrá una definición del coche compartido. Hasta el momento existe definición solo en Andalucía. Andalucía es la comunidad autónoma en la que más usuarios tenemos. De los 7 millones de usuarios españoles, 2 millones son andaluces. Y Wow. ahí sí que en la ley de sostenibilidad que se hizo en el año 2019, ahí sí que se incluye la definición y la promoción del coche compartido. Pero la regulación no ha sido el motivante, digamos, porque además tiene sentido que en todas estas disrupciones, y esto ya lo sabemos todos, la regulación llega un poquito más tarde que la disrupción. Por contexto español específico, bueno, al final en los años de crecimiento sí que es verdad que hubo una crisis económica, en un momento de crisis económica existe mayor tendencia a querer ahorrar, por simplificar, y en el caso del productor la opción de BlaBlaCar es una muy buena opción para ahorrar, pero ese mismo contexto económico no idéntico, quizá algo más pronunciado en España, existía también en Europa. Así que la adopción tiene una clara parte de tiempo. El primer país que se lanzó fue Francia, el segundo país España, y entonces ha dado tiempo a generar una mayor comunidad y a generar una mayor confianza, etcétera. Y luego, pues ya te digo, puedo apuntar los motivos, pero no hay un solo motivo que haga que en España haya tenido tan buena adopción el coche compartido. Sí, pero bueno, el dato de Andalucía sí que es espectacular. Sí lo es, y además lo ha sido desde el principio. Andalucía siempre ha sido la comunidad autónoma en la que más usuarios ha habido. Y ya te digo, anunciamos los 7 millones de usuarios, alcanzamos los 7 millones de usuarios en octubre del año pasado, de 2021, y alcanzamos los 2 millones de usuarios en esas mismas fechas. Sí. Prácticamente estamos hablando de un 40% de los andaluces. Sí. Usuario quiere decir que está registrado en la plataforma. Eso es. No quiere decir que esté constantemente usando BlaBlaCar, ¿verdad? No, eso es. Además, por frecuencia de viaje tampoco tendría mucho sentido que entenderíamos por muy frecuentemente. Al final, la distancia media de los viajes de BlaBlaCar es de unos 270 kilómetros. Pensemos que son viajes de larga distancia que no suelen ser recurrentes, que se pueden producir 2-3 veces al año en vacaciones, se pueden producir en los puentes o la frecuencia es relativa. Sí que hay otro modelo de BlaBlaCar que a día de hoy está solo presente en Francia y que ojalá dentro de poco podamos ver en España, que se llama BlaBlaCar Daily, que es para el commuting diario. Y en ese commuting diario sí que medimos mucho la frecuencia porque tiene sentido que sea pues para distancias de unos 20-30 kilómetros de pequeñas poblaciones cercanas a grandes núcleos urbanos con traslados diarios, ¿no? Y ahí tiene más sentido la frecuencia, pero en BlaBlaCar la frecuencia es tan relativa como que yo, por ejemplo, que utilizo mucho BlaBlaCar, al final lo utilizo para ir a Hondarribia y entonces lo utilizo pues 4 o 6 veces al año. ¿Vas en BlaBlaCar o llevas a gente? Las últimas veces de pasajera, normalmente de pasajera, pero sí. Todos los empleados utilizamos mucho BlaBlaCar. Estáis obligados, de alguna manera. No obligados. Bueno, pero es una buena forma de saber qué tal funciona el producto que vendéis, claro. Sí, además forma parte de nuestros valores. Hay uno de nuestros valores, Remember, no obligados, pero sí que se nos anima a que seamos usuarios y luego que tiene todo el sentido del mundo, porque al final, bueno, pues esto, tú que hablas mucho con emprendedores lo sabes mejor que nadie. No terminas de conocer el producto hasta que no lo utilizas tú. Al final nos es muy útil para entender determinadas cosas y para estar también en contacto con nuestros usuarios y que nuestra comunidad nos dé información, ¿no? Sí. Este BlaBlaCar Daily solo existe en Francia, ¿verdad? A día de hoy sí, solo existe en Francia. Y el modelo tendrá que ser muy distinto porque,
Claro, estamos hablando de viajes que se hacen frecuentemente, con lo cual no se trata de buscar un pasajero para hoy o un coche para hoy, sino para un mes igual o para un periodo más largo, ¿no? Bueno, o no, lo que pasa es que hay eh, una gran diferencia que está más relacionada con la distancia. Te decía Ujú, que es de unos 30 kilómetros. Claro, se comparten los gastos. Entonces, si se comparten los gastos, ahora mismo en BlaBlaCar, por ejemplo, son 45 céntimos el kilómetro. Eh, ujú, es difícil que al conductor le compense por 1 euro, por ejemplo, hacer ese trayecto diario, o por lo menos ujú, que le compense. En el futuro veremos cuando ya tengamos palancas conductuales pues más de índole climática y demás, pues ujú, cómo funciona. De momento ahora, la clave en ese modelo, que como bien dices es distinto al de BlaBlaCar, en ese sentido, está en incentivar que la gente se acostumbre a optimizar ese recurso vacío. O sea, en vez de ujú, 4 coches a una ciudad, a ir 4 personas en un coche a esa ciudad, ¿no? Entonces, está siendo muy interesante y por eso llevamos un tiempo de pruebas en Francia, porque precisamente lo que hay que activar es, digamos, esa palanca conductual para, ujú, para que el conductor y los pasajeros quieran viajar juntos. Y en Francia se da el contexto idóneo porque el coche compartido está ya definido desde hace 5 años, desde entonces se ha avanzado mucho en la promoción y de hecho a día de hoy existen subsidios directos de las regiones, ahora mismo en 3 regiones francesas, subsidios directos a esos pasajeros y a esos conductores para que viajen juntos en el coche, también porque las externalidades negativas del coche en las ciudades son ujú. muy claras, ¿no? Y no son solo en términos de contaminación, que por supuesto, Sí, sí. cascos, es que es difícil aparcar, es que cada vez hay más normativa que impide que estés solo en un coche por la ciudad. Entonces, ha habido muchas medidas que han impulsado carriles de alta ocupación, puntos de encuentro para que la gente pueda viajar compartiendo coche. Ha habido muchas medidas que han hecho que en ese país pudiéramos entender mejor cómo activar esas palancas. Lo que sería Ujú, necesario para traer a España es que existiera un marco, quiero decir que no sea una regulación distinta por localidades, porque eso no ujú. permitiría el alcance que necesita BlaBlaCar Daily, sino que hubiera un marco en el que se impulsara el que la gente compartiera coche. Sí, sí. En España ha habido muchos pilotos de car sharing, pero yo creo que ninguno ha terminado de funcionar. Sí. A Bueno, nivel, de a car sharing, nivel, a nivel de community, ¿eh? No hablo de ya de más distancia, hablo de distancias pequeñitas. ¿Eh? de car sharing, y ese parece que va a ser uno de los puntos de definición de los modelos. Al final, en español, en inglés tenemos car sharing y carpooling. En español a todo le llamamos coche compartido. Ujú, Es distinto. Al final, car sharing son estos coches que están aparcados en la ciudad y que tú reservas, ujú, coges, te desplazas a otro punto y lo dejas ahí, ¿no? Eso es ujú, básicamente, resumiéndolo mucho, car sharing. Lo nuestro es carpooling, es decir, una persona va a viajar de Madrid ujú, a Granada, va a viajar sí o sí, entonces si consigue personas con las que compartir ese coche fenomenal, si no, va a hacer ujú. ese viaje igual y se comparten única y exclusivamente los gastos. Muy Eh, bien. Ujú, y esa va a ser una de las líneas de avance, ¿no? La definición ujú. y que eso quede claro. En esa regulación que has comentado antes, ¿no? Que va a haber en Sí, eso España. es. Vale. En la ley de movilidad Ujú, que parece que verá la luz el martes que viene. Aún así, España no está nada retrasada en términos ujú, de car sharing, de carpooling. Al final, ha habido ciudades en España que han sido, digamos, grandes hubs en los que ha habido muchísimas empresas de movilidad ujú, operando a la vez, con todos los learnings que eso conlleva, ¿no? ujú, Y yo creo que no estamos especialmente retrasados. ujú. Vale, en cuanto a trayectos que más éxito tienen, siendo Andalucía donde más usuarios hay, quiero pensar que todos los que unen Madrid, Málaga-Sevilla, Córdoba-Madrid, Sevilla-Madrid, etcétera, serán de los más frecuentes, ¿no? Al final, o sea, sí que están entre los más frecuentes siempre. Suele ser el más frecuente Madrid-Valencia. Eh, Ujú, sí que muy seguido, pues de Granada-Málaga. En Granada hay muchísimo usuario de BlaBlaCar. Todas las conexiones con Extremadura, Murcia suelen ser bastante. ujú, Pero hay que tener en cuenta que de los 10 ejes principales de BlaBlaCar, digamos, ujú, suponen muy poquitos viajes del total de viajes que se hacen en la plataforma, porque al final
digamos que la especialidad de BlaBlaCar es vertebrar. Entonces, lo que se consigue hacer es conectar punto a punto pequeñas localidades, no tanto viaje de capital de provincia a otra capital de provincia, sino esos viajes que unen rutas que de otras formas no estarían directamente conectadas, ¿no? O sea, para daros una idea, solo una tercera parte de los viajes que se hacen en BlaBlaCar tienen conexión directa por un medio de transporte tradicional. ¿Solo una tercera parte? Sí, al final el gran grueso de nuestra actividad es la conexión de puntos que no están conectados directamente por medios tradicionales, vaya. Pero estamos hablando de las rutas que existen o del número de rutas que se realizan. Porque el número de rutas que se realizan, entiendo que las que más habrán, pues, ganarán por goleada todas esas que has dicho que son de grandes ciudades, ¿no? Donde sí que siempre hay una alternativa. Claro, por eso te digo, también porque hay más personas que viven Claro. en esas ciudades, con lo cual hay más probabilidad de que haya viajes en esas ciudades, pero que luego ves el mapa general y esos ejes no suponen gran parte de la mayor parte de la actividad, sino que al final forman parte de las múltiples conexiones que hay, ¿no? Lo que pasa es que sí, en ese top 10 ejes siempre están Madrid-Valencia, está Granada-Málaga, hay varias conexiones en Andalucía, varias conexiones en Madrid-Andalucía, también por la población de Madrid. Sí. Repetirse más o menos, sí. Sí. Y cuando tú viajas a Hondarribia, no sé, ¿sueles encontrar gente que te ayude? Sí. O sea, yo, de hecho, tengo a gran parte de mi familia ya afiliada. y sí. Pero con tu familia no lo vas a hacer a través de BlaBlaCar, joder. Hombre, Tienes a golpe de WhatsApp. No. Aquí lo hacemos todos bien, porque además tiene todo el sentido que se haga bien, porque, oye, es una forma también de estabilidad, ¿no? Pero con Hondarribia suele ser sencillo, porque ya sabes dónde está Hondarribia, muy pegadito a Francia, y suele haber bastante viaje entre España y Francia. Entonces suele haber bastante coche que pasa si no por... Irún, ¿no? Claro. Entonces, si no te dejan en Hondarribia, te dejan en Irún vamos, pero que muy cerquita. Y suele haber, pues eso, entre Madrid-Biarritz, Madrid-Bayona, Madrid-San Juan, toda esa zona suele tener mucho usuario. Ya. Nunca he encontrado problemas, la verdad, para encontrar viaje. ¿Y para llevar gente? ¿Cuándo has ido tú de conductora? Es que he ido muy poquito de conductor, pero no, la verdad es que tampoco. En oferta y demanda es verdad que bueno, estos 2 últimos años, este contexto que hemos tenido de crisis sí que lo ha variado bastante por momentos, en el sentido de que, por ejemplo, cuando salimos de la primera desescalada, sí que se vio que había muchos más pasajeros que conductores. ¿Por qué? Y tiene todo el sentido del mundo, porque los pasajeros al final minimizaban contactos, digamos, viajaban con menos personas, con lo cual tenían menor probabilidad de correr riesgos, pero para los conductores suponía viajar con más personas. Sí, imagino que para vosotros esto habrá sido un tortazo monumental, ¿no? La pandemia. Bueno, para todos en tantos sectores y para el de la movilidad es verdad que ha sido especialmente difícil. También para la movilidad de larga distancia, especialmente quizá por los cierres perimetrales, ¿no? Que ha sido una de las medidas que hemos tratado en este tiempo. Aún así, nos hemos recuperado muy bien, quiero decir, alcanzamos a finales de agosto de 2021 niveles de actividad que teníamos en esas fechas de 2019, que eso fue muy buena señal. Y de hecho en el último trimestre de 2021 hemos tenido 2 récords históricos de actividad, hemos superado los niveles de actividad del último trimestre de 2019. Ahora con Omicron hemos vuelto a bajar, pero no hemos bajado demasiado, hemos bajado en torno a un 20-25% de actividad, que no es mucho. Ahora volvemos a recuperarnos y parece que volvemos a ver la luz. Pero yo creo que, bueno, ha habido varios factores a tener en cuenta, pero uno de los importantes ha sido, como te decía, que los pasajeros se sumaron antes por querer minimizar contactos y que luego, sobre todo desde principio de verano del año pasado, por la subida del precio de la gasolina, muchos conductores volvieron a publicar sus viajes. Entonces, digamos que se ha compasado oferta y demanda
esto acompañado de que en otros medios de transporte, por ejemplo, se ha limitado la frecuencia de viaje. Entonces, hemos crecido mucho en conexión de pequeñas localidades. Hemos más foco tecnológico, digamos, en la conexión de pequeñas localidades. O sea, ha habido varios factores y yo creo que nadie puede decir que esta pandemia ha sido positiva y muchísimo menos para el sector de la movilidad. Ha habido meses de confinamiento en los que hemos estado a cero de actividad, Claro. pero hemos sabido, yo creo, por lo menos invertir ese tiempo en mejorar tecnología, en avanzar y vemos señales de que hemos podido, bueno, pues recuperarnos en la medida de lo posible. Remontar el vuelo. ¿Y tú que eres una experta usuaria entonces, aparte de trabajar en la compañía, qué recomiendas a la hora de elegir el vehículo, la persona con la que se va a viajar, etcétera? Bueno, ¿Qué al final, ¿tú qué has viajado consejos alguna vez das? con BlaBlaCar? Sí, sí, sí. ¿Has viajado? Sí, sí, yo he viajado y soy usuario activo, sí. Yo lo uso bastante, sobre todo lo uso, es verdad que lo uso como conductor, sobre todo, ¿eh? Por una razón que no sé si te va a sorprender o no, pero yo tengo un problema y es que a mí conducir me aburre mucho. Entonces, me aburre hasta el punto de que me duerme. Entonces, he encontrado un truco para no dormirme, que es llevar gente. Bueno, pues es uno de los motivos, ¿no? Y me funciona estupendamente. Bueno, hay una excepción, una vez joder, metí 3 pasajeros que venían de un festival y no tenían ganas de hablar. Entonces, Ya. pues, no fue el mejor viaje, pero los demás han sido muy buenos. Sí, sí. Se durmieron Aparte ellos. de que hay gente súper interesante, ¿eh? Sí, Entonces, la verdad es. te pregunto eso, porque yo sé que muchas veces no hay opción de elegir, pero hay otras veces que sí, ¿no? Que hay, pues, tienes muchos vehículos que van el mismo día en la misma ruta, incluso en la misma hora a veces. Hay diferencias de precio, evidentemente, pero bueno, tú miras, por ejemplo, los comentarios o evalúas un poquito a ver la persona qué tal pinta tiene. ¿Sí? Completamente. Miro los comentarios y me los leo todos de principio a fin. ¿Qué me dices? Sí, sí, todos. Al final, hay muchas cosas que mirar, ¿no? O sea, hay una cosa que salta a la vista, que es la puntuación del resto de los usuarios. Hay otra cosa que salta a la vista, que es la categoría, digamos, que tiene BlaBlaCar. O sea, que si es avanzado, si es experto, si es embajador, que eso al final no es solo un nombre, sino que se nutre de las opiniones de otras personas que ya han viajado con esa persona, que eso es algo de BlaBlaCar, ¿no? Al final conoces a través de la plataforma a una persona que antes ya ha viajado, ha tenido una experiencia offline con ese otro, con lo cual nutre toda esa información. Las opiniones son fundamentales. Ya sabes además que hay opciones que también se pueden mirar. Quiero decir, si el otro usuario es bla, 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 se habla poco, habla, y te compensará que sean bla, bla, bla. Efectivamente, sí, sí. Si viaja, yo qué sé, con mascotas o no, si permite fumar coche o no, que yo solo suelo descartar. Sí, hay una serie de opciones a valorar. Y luego también, bueno, pues lo fundamental suele ser la cercanía de origen y destino, ¿no? Para evitar desplazamientos de última milla. O al final hace un cómputo y si te encaja en la frecuencia, si te encaja día, hora, si te encaja la persona, si te encaja... no hay una clave definitiva, sino que son factores a tener en cuenta. Sí, sí. Es que a mí hay varios pasajeros que me han dicho que ellos no habían mirado nunca los comentarios. Por eso ¿No? creo que en BlaBlaCar hay gente que no los usa y yo creo que no están totalmente aprovechados, quizás. No sé. Bueno, Pero no leen los comentarios, pero ven el perfil, digamos. O sea, sí, ven la puntuación y ya está. Sí, sí, eso es. Miran un poco por de la encima. puntuación y del nivel y ya está. Sí. También es verdad que depende mucho del perfil. Una mujer sola, por ejemplo, a lo mejor tiene un poco más de cuidado, ¿no? De mirarlo todo bien. Bueno, ya sabes que hay una opción en BlaBlaCar que se llama Ladies Only, solo para mujeres, que solo publica la conductora, o sea, pone en el coche. Ajá.
esa opción, entonces solo se pueden sumar mujeres a ese coche. Pero también es verdad que a día de hoy el 1% de los viajes se hacen con esa opción y es una opción muy de utilizarse la primera vez y luego ya de utilizarla, ¿no? Entonces, es verdad que los usuarios que lo utilizamos muy a menudo, o sea, los que somos embajadores, quizá tenemos más pillado el tranquillo del número de estrellas, de ver el nivel y fijarnos más en otras cosas. Si lo utilizas por primera vez, pues tiene toda la lógica del mundo que lo mires más al detalle, o que si hay una opción que se ajusta a ti, como pueda ser Ladies Only, pues utilizas esa opción. Sí, sí, sí. Bueno, BlaBlaCar ha tenido algún conflicto, vamos a llamarlo conflicto en España, con las compañías de autobús, ¿no? Yo creo que es el más conocido. Hay una federación de empresas de transporte en autobús y sé que ha habido tensiones. Últimamente no he vuelto a oír nada, pero en algunos momentos sí que ha habido, ¿no? Evidentemente a ellos no les hace mucha gracia, a las compañías de autobús, digo, que haya alguien que puede llevar a sus viajeros de otra manera, ¿no? Bueno, fue un conflicto que por suerte yo creo que ya está superado. Esto empezó en el año 2014, si no me equivoco, y sí que hubo una demanda por competencia desleal. Y está y el principal aspecto en el que está superado es el judicial, porque ya hubo 2 sentencias muy claras que hablaban de que no puede existir competencia desleal porque ni siquiera somos un medio de transporte. Y luego que hay muchos puntos de lo que somos y lo que no somos. Y lo que somos y no somos ya ha quedado, yo creo que suficientemente claro. Es verdad que en 2014 pues todavía podía haber alguna duda, pero yo creo que ya después de 12 años en España no hay ninguna duda de lo que somos y de lo que es nuestro modelo, de la compartición de gastos, etcétera. Todo eso yo creo que el tiempo de la justicia lo ha aclarado mucho. Y ya te digo que la última sentencia fue hace... con la pandemia me cuesta calcular años, pero creo que hace 2 años y medio, sí, 2 años y medio, ya con eso, bueno, pues quedó yo creo que lo suficientemente claro. Sí, a nivel judicial, pero evidentemente a las compañías de autobús no creo que les haga mucha gracia, ¿no? Que haya alguien que les quita clientes, ¿no? Bueno, ellos también han visto, o sea, quiero decir que también este periodo ha sido un aprendizaje para todos y lo mismo que te decía antes, que solo una tercera parte de los viajes que se hacen en BlaBlaCar tienen conexión directa en otros medios de transporte, eso también lo saben y lo sabe todo el mundo y que de hecho BlaBlaCar cada vez más hace conexión entre pequeñas localidades y al final yo creo que lo que más ha demostrado todo este tiempo es que somos modelos complementarios. Al final aquí no se trata de quitar a nadie, sino de complementar, ya te digo, en trayectos que no se realizan de otra forma, en horarios que no se realizan por otras vías y yo creo que eso cada vez está más claro. En Francia, BlaBlaCar ha entrado en el negocio del autobús. Sí, bueno, el negocio, quiero decir, en dar ese servicio, ¿no? de transporte en en el mercado del autobús. autobús. Sí, ahí hubo, si me permites... Es verdad que Francia es un mercado muy distinto porque allí la mayor parte de los viajes se hacen en tren, ¿no? Más que en autobús. Sí, desde luego la penetración del tren es impresionante. No tiene nada que ver con nosotros en ese sentido, ¿no? Pero precisamente que naciéramos en ese mercado del autobús tiene relación también con el tren. Y te lo voy a explicar. En 2018 ya sabes que las huelgas de tren en Francia son otro nivel de huelga, ¿no? O sea, se paraliza absolutamente el sector, se paraliza absolutamente la movilidad. Entonces, en ese contexto de huelga, claro, había una oferta muy, muy, muy limitada y una demanda que era impresionante y a la que no se podía dar abasto. Entonces, lo que hicimos fue hablar con Wibus, que por aquel entonces era una compañía que pertenecía a la SNCF, como sabes, la Renfe francesa, y hablando con Wibus dijimos, oye, la demanda es imposible de abastecer, ¿por qué no nos centramos
en los autobuses, en intentar dar salida a los ejes en los que hay muchísimas personas que quieren viajar en esa ruta y dejamos el coche compartido para rutas, digamos, en las que viajan menos personas, que por cantidad caben en coches, ¿no? Esa prueba un poco improvisada, y en un contexto bastante raro como es el de una huelga de tren en Francia, vimos que tenía sentido y que tenía todo el sentido lo que te decía, complementariedad, esa optimización, ese evitar que viajen vehículos, sea cual sea, con asientos vacíos, y vimos toda la lógica con lo que habíamos creado hasta el momento, ¿no? Que era una red de coche compartido. Entonces, también salió esa experiencia que al final BlaBlaCar adquirió Webus, o sea, compramos la parte de autobús a la SNCF, y de hecho ya está completamente integrada dentro de BlaBlaCar, y lo que hemos hecho ha sido seguir mejorando en esa línea de que en los grandes ejes haya una oferta de autobús que puede complementar a la oferta de coche compartido que se mueve en ejes en los que hay menos personas que viajan. No solo existe en Francia, esta parte de BlaBlaCar Bus existe ya en muchos de los países en los que operamos. Quizá entre los más fuertes esté Francia, desde luego, pero luego está creciendo impresionantemente rápido en países como Rusia o Brasil, más operando, digamos, en modelo marketplace, o sea, ofreciendo asientos en esas rutas de autobús. Y allí tiene, bueno, pues otra explicación, digamos, que es que... Perdona, cuando dices modelo marketplace, ¿quieres decir que los autobuses no están operados por BlaBlaCar? BlaBlaCar solamente actúa como intermediario entre el operador y el cliente, y el viajero. Eso es. Vale. BlaBlaCar integra la oferta de las compañías. Y ya te digo, en países como Rusia ahora sí tiene especial sentido porque al final son países que han tenido una digitalización más lenta, y en los que es fundamental y ha cobrado especial relevancia además en este contexto de pandemia el poder comprar los billetes online, etcétera. O sea que es más tema de digitalización. Y en España, porque ya te he puesto un poco en contexto internacional, en España existe un sistema concesional de autobuses que impide que una compañía pueda operar una determinada ruta porque sí, digamos, o sea, habría que ganar un concurso, la ruta conlleva que se operen otras rutas menores que no son rentables, es decir, existe un contexto distinto que cambiará en algún momento porque habrá una liberalización del autobús, y bueno, y en ese momento estaremos preparados. Sí que hay autobuses ahora mismo en España de BlaBlaCar Bus entre Donosti y varias ciudades de Francia, y entre Barcelona y varias ciudades tanto de Francia como de Italia, Suiza. ¿Por qué? Porque también entre Madrid y París, perdón, que es la última ruta que hemos abierto. Pero ¿por qué? Porque eso está liberalizado. Sí. Eso es, porque ahí sí que en trayectos transfronterizos, siempre y cuando no realicen lo que es cabotaje, es decir, que no hagan paradas dentro del mismo país, ahí sí que... Sí. Ahí... Ya hemos analizado alguna vez que es casi más barato un billete de autobús de Madrid a París que de Madrid a Donosti. Cosas, cosas del sistema, sí. Cosas sí, al final de resultado de contexto, ¿no? Que te... Sí, sí. De una regulación ya decimonónica casi. Chiar, ¿habéis planteado a las compañías de autobús hacer un marketplace en España? Es decir, que el viajero que quiere utilizar, que quiere ir de Bilbao o de Madrid a Donosti, vaya a un sitio en el que pueda decidir si utiliza BlaBlaCar o utiliza un autobús. Es una de las líneas en las que avanzamos, y de hecho las conversaciones también avanzan en esa línea. Y de hecho en un futuro, y esto ya lo anunciamos el año pasado y seguimos avanzando también en esa línea, nos gustaría también integrar Tren, que Tren, como bien sabes, ya está liberalizado en España y está habiendo nuevas compañías. WeGo también de la SNCF que está entrando en España, parece que dentro de poco tendrá Tren Italia, y al final perseguirá ese mismo objetivo, ¿no? Que en grandes rutas en las que tiene sentido
en las que vaya a haber muchos viajeros haya medios que optimicen esa capacidad y el coche compartido se especialice más todavía, y es la tendencia que estamos marcando con nuestro avance tecnológico, digamos, en conexión de pequeñas localidades. Ujú. Vale, o sea, ¿en qué punto estáis en esas conversaciones? Pues estamos avanzando. Vale, vale. Entiendo evidentemente que no me puedes decir mucho más. Vale. ¿Más cosas que vais a hacer en el futuro? Algunas cosas que puedas contar, claro. Porque habrá muchos proyectos secretos o que solamente te los cuentan a ti y no pueden salir de tu boca. A ver, No, me has hablado de una cosa que tenéis en Francia que sospecho que la queréis poner en España cuando esté la regulación, ¿no? Que es el carpooling a nivel más de commuting, ¿no? De ciudades cercanas. Sí, sí, o sea, al final la prioridad es y sigue siendo el coche compartido, quiero decir, es por lo que nacemos, es lo que somos básicamente, y ahí todavía hay margen de crecimiento. Con esto me refiero a que a día de hoy, en grandes desplazamientos, por ejemplo, que es cuando más local tenemos, algo menos del 5% de los coches hacen BlaBlaCar. Entonces ahí hay un crecimiento enorme. Es verdad que somos ya 7 millones de usuarios, que hay 2 millones de usuarios en Andalucía, pero que hay mucho margen de crecimiento porque algo menos del 5% de los viajes de larga distancia se hacen en BlaBlaCar, y ahí tenemos pues, más de un 95% para crecer, ¿no? Entonces ese es nuestro principal objetivo y el pilar que sustenta BlaBlaCar en realidad. Luego, es verdad que tiene sentido que integremos la multimodalidad, y entonces otro de los grandes focos estará en esa multimodalidad de la que te hablaba, de integrar trenes y autobuses para optimizar recursos que van a viajar. Y luego BlaBlaCar Daily, en realidad yo no lo separaría de coche compartido. Es verdad que es un modelo distinto y que tiene un funcionamiento algo distinto, pero al final es coche compartido, ¿no? Es compartir los gastos para un desplazamiento común y es optimizar ese espacio. Entonces, en ese sentido, sí nos gustaría avanzar en España. Lo que pasa es que tenemos que avanzar todos hacia el que exista un marco que permita pues que las comunidades autónomas impulsen esos viajes, dar facilidades a las empresas para que sus propios empleados puedan viajar de esta forma y las empresas lo promuevan. Todavía hay un margen de crecimiento y ya te digo que ojalá pueda llegar pronto, pero no podría darte... ¿Ahí consideráis que es necesario un poco de gasolina para fomentar ese modelo, verdad? Es necesario, bueno, un poco de gasolina y un marco que haga que esa gasolina sea la misma. Quiero decir, lo que decías tú antes, imagínate que yo voy a hacerlo a la Car Daily de Onyarbi a Donosti, ¿no? Pues es que igual hoy voy desde Onyarbi, pero a la vuelta me quedo en Irún, o a la vuelta quiero ir a Rentería, entonces, no es tanto que yo me ponga de acuerdo con una persona que va a hacer siempre un mismo viaje, porque si no, oye, pues al final me acabaré haciendo amigo suyo y ya contactaremos de otra. No habrá plataforma de por medio, sí. Claro, se trata de que exista una red que permita esa capilaridad, ¿no? Y que haya conductores que estén haciendo esos viajes para que haya pasajeros que puedan utilizar esos viajes. Entonces, esa red, que tiene que ser muy granular y muy potente, no puede tener una regulación distinta por cada localidad, porque tú imagínate que ese commuting diario, ese coche compartido, tiene una regulación en Alcorcón, otra en Madrid, otra en Getafe, otra en Fuenlabrada, pues al final no permiten que el servicio sea homogéneo y que se pueda crecer en cuanto a usuarios y que la plataforma pueda dar ese servicio. Entonces, sí que se necesita un cierto marco del que estaremos más cerca, por supuesto, cuando haya una definición de coche compartido y cuando sigamos avanzando en esa línea en la que sin duda es en la que se va a avanzar en movilidad, porque tiene todo eso. Vale. Y ya terminando, Itziar, ¿estabas tú en comunicación en BlaBlaCar cuando, o a lo mejor quizás no directamente, pero sí estabas en la agencia cuando el hermano de Marichalar, bueno, el hermano del ex
cónyuge de la infanta, hizo ese viaje famoso de ¿qué fue? ¿De Logroño a Madrid o de Logroño a Soria? No recuerdo muy bien ya, ¿no? Pero es un viaje muy famoso, seguro que lo conoces. Es un viaje muy famoso que escribió Sabina Urraca. Ajá, Es un viaje famoso efectivamente. en el que casualmente había una periodista de primer nivel sentada en el asiento Sí, trasero, sí, sí. que ya es casualidad. Sí, sí, sí. Y te diré que yo justo en ese momento estaba en otra agencia, seguía Ajá, cerca de Lacar porque ya eran amigos y porque tenía mucho ajá. contacto con ellos y los seguí. Pero en ese momento no tuve que hacer nada. Lo que sí es verdad es que forma parte ya de nuestro anecdotario Ujú, y que son muchos los viajes, y supongo que a ti te pasará también, en los que alguien hace referencia a ese capítulo y de hecho ha habido series de televisión que han hecho bromas ah, sobre sí. este episodio. Eh, Ujú. bueno, sí, sí, es como... Imagino que a nivel de relaciones públicas fue para vosotros fue muy positivo todo ese suceso y evidentemente el artículo de la periodista, etcétera, etcétera, ¿no? Y la respuesta del protagonista, que llegó a responder. Llegó a responder. No sé si quedó muy bien la respuesta, pero sí es verdad que respondió. No sé si... A mí me pareció muy positivo por su parte que respondiera, ¿eh? Me pareció que es una persona muy cercana y dentro de su inocencia, porque yo creo que lo que demostraba es bastante inocencia, pues me pareció que le dejaba bien. Ujú. Al final, bueno, yo no sé si a él le gustó mucho que se publicara tanto y que se hablara tantísimo de Ujú. la historia. Eh, pero sí que yo creo que para nosotros lo que dio a entender, y eso es algo que es muy cierto, es que cualquier persona utiliza BlaBlaCar, puede utilizar BlaBlaCar, en el sentido de puede ir esta persona con una primera espada del periodismo español porque es algo que sucede y porque al final da muestra de una de las cosas que a mí siempre me ha parecido más maravillosa, más estupenda de BlaBlaCar, que es que sales de tus círculos habituales, o sea, sales de tus Ujú. conversaciones habituales, conoces personas que trabajan en cosas que antes no conocías, sales bueno, pues de opiniones que estás muy acostumbrado a escuchar. Y yo creo que esa parte social de BlaBlaCar, que a mí Ujú. me encanta y es de las partes de mi trabajo que más me gustan, esto lo que hizo fue ponerlo en relevancia, ¿no? Y decir, oye, es que de todas las profesiones hay gente que viaja en BlaBlaCar, de cualquier nivel sociocultural, socioeconómico hay gente que viaja en BlaBlaCar, gente muy distinta, como se dio en ese viaje, coincide en un viaje Ujú. y llega a acuerdos y llega a Ujú. consensos y me parece que elevó esa concepción al final BlaBlaCar no es algo que puedan utilizar unos pocos, sino que es algo que puede utilizar todo el mundo. Ujú. En Sí, el sí, sí. sentido de comunicación yo creo que fue en lo que más impactó. Sí, sí, sí. Esa visión es cierta. De todas formas, es verdad también al mismo tiempo que todavía se asocia, y yo creo que eso costará mucho que lo quitéis, se asocia el nombre BlaBlaCar a un viaje barato, es decir, a una forma de ahorrar costes, con lo cual una parte de la sociedad quizás sí que lo evite por eso, precisamente. Bueno, pero es normal que estemos asociados a ahorro porque es una forma de ahorrar. No es chic, digamos, ir en BlaBlaCar. Y quizás por eso el hecho de que fuera una persona tan conocida que suponíamos que tenía pues, dinero como para poder hacerlo de otra manera, pues eso fue un poco algo que rompió ciertos esquemas, yo creo, ¿no? Ujú, Sí, pero ya te digo que en realidad en nuestro día a día lo vemos, ¿eh? ujú. A veces hay más Teslas en nuestra plataforma. Al Sí. final, es verdad que empezó siendo algo muy de un perfil muy concreto, que era sobre todo estudiantes universitarios, bueno, pues un perfil mucho más joven, la media de edad con la cara en España era de unos 23 años, poco más, y ahora mismo la media de edad está en 34 y una tercera parte de nuestros usuarios ya tienen más de 35. Entonces, el perfil ha cambiado,
hay una gran parte que han evolucionado con nosotros, o sea, los que cuando empezamos tenían 23, pues ahora ya tienen 35, pero luego hay una gran parte de muchísimas personas que se han sumado a esa forma de viajar y que han escuchado experiencias muy cercanas en las que ha ido todo muy bien y eso genera otro nivel de confianza y eso va haciendo que se crezca más. Y la realidad que vemos nosotros en nuestra plataforma es de un perfil increíblemente heterogéneo y cada vez más heterogéneo. Última pregunta, Itziar. ¿Has tenido alguna vez conocimiento de alguna boda BlaBlaCar? Es decir, de personas que se han conocido en un viaje de estos. Tiene que haber habido seguro muchos. Lo que no sé si han llegado a vuestro conocimiento. ¿Os han llegado a invitar a la boda? Porque yo creo que sería como para... Es que eso es lo que te iba a decir, que no es que hayamos tenido conocimiento, es que nos han invitado a bodas. Pero no hemos ido, claro. Nos da mucha vergüenza. Sí, se han dado usuarios de BlaBlaCar y además nos hace mucha ilusión que nos lo cuenten, porque es verdad que de vez en cuando recibimos estos mails sorpresa de muchas gracias, nos hemos conocido a través de BlaBlaCar y nos casamos y estamos encantados de darles la enhorabuena y de verdad que nos alegra mucho. O sea que, a ver, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Quiero decir, son 7 millones de usuarios que ya te digo que salen de sus entornos habituales y que no es que se crucen, es que pasan 4 o 5 horas compartiendo un viaje y hablando durante todo ese viaje. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que al final se establezcan relaciones de amistad, de amor, de gente que ha encontrado trabajo porque ha viajado con otra persona que era de su sector y le ha dicho, oye, pues en esta empresa están buscando. Al final, toda esa parte humana, ya te digo que es la que a mí personalmente más me gusta. Muy bien, Itziar, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus explicaciones y bueno, que podáis hacer realidad todos esos proyectos que tenéis y que la regulación se apruebe lo antes posible, ¿no? Ojalá ya os iremos contando nuestros avances y muchas gracias a ti, un rato muy agradable.